Ya estamos transmitiendo. Un gusto saludarte. Bien. El día de hoy tengo preparado algo para ustedes muy interesante, muy bueno, muy divertido, pero muy útil a largo plazo. Buenas noches, gracias, Lupita. Pues vamos a empezar directamente. Voy a compartir la imagen. Tengo muchas cosas aquí que compartir, pero aquí tengo el blog que vamos a trabajar el día de hoy. Dice lo siguiente, es un título que tiene que ver mucho con una parte de las encuestas que hicimos, precisamente en relación a lo que les interesa. Y el día de hoy, pues decidimos empezar con esto. Dice, el libro es de Mari D. Dosal, y se llama Cómo escribir canciones. Es un libro muy popular en línea, gratuito, y pertenecía a una maestra, una compositora, que por desgracia su material no está circulando. Ella quedó antes de la promoción del internet y de todas estas plataformas, y no hay material de ella. Hay una, solamente encontré yo una canción de ella, pero su aporte más interesante o genial fue cómo escribir canciones. Ella, según esto, radicaba en Estados Unidos y de allá encontró varios libros, hizo una compilación y de ahí construyó su libro, Cómo escribir canciones. Tengo una edición impresa de Anaya Editores, y ahí está cómo se puede referir uno a este material. Ahí está el título, y vamos directamente a la primera parte. Dice, dentro de las cosas que ella nos comenta dentro de su libro es cómo poder escribir buenas canciones. Se necesita contar con las siguientes cualidades. A, habilidad para expresar los sentimientos con palabras. B, habilitar para expresar los sentimientos a través de la música. Imaginación, inspiración, constancia, optimismo, contacto con la música popular actual o el target de música que uno pretende. Entre otras palabras, escuchar la radio. Obviamente está hablado o está escrito en un contexto en donde la radio era el máximo lugar donde se exponían las canciones, y la aceptación de la crítica. Dice que todas estas cualidades le ayudarán a llegar a la meta, la cual es escribir canciones que el mundo quiere escuchar. Eh, este material en algunas partes las suprimí, en otras partes las subrayé, tratando de irnos directamente al resumen, a las notas que yo quería compartir con ustedes. Más abajo está un enlace en donde lo pueden descargar gratuitamente, completo, el material, y ya no con estas líneas, ya cada quien puede hacer su propio resumen de este material. Yo comparto rapidito para adecuarnos tanto a los tiempos de la clase como a las intenciones del contenido que queremos grabar el día de hoy. Bueno, dice página número 7, hay que saber describir las emociones y los sentimientos comunes, usando las palabras de una manera fresca y diferente. Bueno, pues entonces hay que practicar, ¿no? Tanto la melodía como el acompañamiento deben de transmitir los sentimientos y emociones de la canción: tristeza, alegría, miedo, coraje, etcétera. Hay que recordar que la melodía debe ser llamativa y pegajosa para que el público la pueda recordar fácilmente. C, hay que cultivar la habilidad de ver las cosas comunes de una manera un poco distinta que otros compositores. Para nosotros, a lo mejor, en el argot de la poesía o del poema, un hecho concreto, pues puede ser que puede convertir en una metáfora que esté intentando representar un hecho o una imagen con otras palabras que de alguna manera eh, traten de reflejar eso de una manera pues más poética, más agradable o más intensa también pudiera ser.
La D, a diferencia de los anteriores puntos, la inspiración no es constante. Es algo que nos visita en ratos, nada más. Aquí yo difiero un poco en relación al tema de la inspiración. Creo que la inspiración es un resultado del trabajo, no al revés, que la inspiración aparece cuando tienes chance. No, es la inspiración aparece cuando tú estás trabajando. Desde el primer inicio, prendes la antena y empiezas a escribir. Hay una anécdota que por ahí vi a Eugenio Derbez, que le preguntaba al maestro, bueno, al escritor Roberto Gómez Bolaños, que ahorita por la serie está muy, muy de moda, y le preguntaban, bueno, ¿cómo trabajaste con el señor? Bueno, pues yo trabajaba con él me escribía, y dice, yo le pregunté, yo, Eugenio Derbez, le pregunté, oye, maestro, pues, ¿cómo le haces para escribir diario? ¿Cómo le haces para que la inspiración en la comedia, que es algo extremadamente difícil, no te abandones, siempre estés escribiendo? Y decía, es que yo me siento, aunque no tenga la inspiración, y me pongo a escribir. Aunque no me sienta bien, aunque me sienta contento, aunque me sienta triste, aunque yo me siento a escribir, disciplinadamente me siento a escribir. Y ya en el momento de estar escribiendo, de repente aparecían algunas ideas, de repente aparecían otras cosas y yo empezaba a aterrizar. Exacto, constancia. Entonces, yo ahí difiero un poco en relación a lo que ella dice, ¿no? Que la inspiración va a llegar. Así como, y si llega la inspiración, aprovechala. No, más bien trabaja para que de repente ya la inspiración te encuentre trabajando. Bien, dice, en cuanto a, me voy al punto E, en cuanto a las canciones, hay que aceptar que se pueden tardar días, semanas, meses en escribir o pulir sus creaciones. Unas le van a tomar más tiempo que otras, pero esto no quiere decir que el tiempo que tarde tenga que ver con la calidad del producto. En cuanto a colocarlas en el mercado, cuente con que va a tardar aún más. Bueno, hay otra anécdota interesante en relación a la belleza de cantina de una mujer que escribió esta canción. La autora es una mujer. Y dice ella que ella estaba de repente sentada en un momento de su vida y de repente sintió la idea, agarró su lápiz, su papel y empezó a escribir la canción de pe a pa sin ninguna pausa y que la canción salió. Ella es lo que es, dice, ¿no? No sabemos si tal cosa sea cierta o si después le dio alguna pulidilla, pero ella asegura en sus entrevistas que ella, de belleza de cantina, la escribió así, se la imaginó, le empezó a sonar en la cabeza, la escribió y ya ahí la tiene, escrita la canción de belleza de cantina. Bueno, también puede ser. Pueden ser inmediatas, pueden llevar días, pueden llevar meses. Hay canciones que se produjeron, por ejemplo, cuando se producían las canciones de Michael Jackson. Michael Jackson hacía la y tiri y punchis punchis con la voz para explicarle a sus músicos lo que él esperaba en su música. Y él ya tenía la idea, ya la tenía aquí armada, nada más que trataba de explicarlo. Este maestro de la composición también mexicana, José Alfredo Jiménez, él llegaba con las canciones chifladas al pianista para explicarle precisamente, pues, cómo las quería, ¿no? O cómo las tenía en su mente. Hay procesos creativos que me parece que son muy variables, pero uno de esos, para aquellos que también nos gusta escribir, es bueno saber precisamente que hay momentos, hay situaciones, pero siempre estar trabajando para que éstas ocurran. Bueno, voy a continuar con lo que dice. Dice, decía aquí del mercado. Bueno, sí, primero hay que colocarlas en el sentido de la realidad, ¿no? Escribirlas, ponerles la musiquita y pues sí, que se escuchen hacia afuera, ¿no? Que alguien más pueda percibirlas y entenderlas. Pero luego después, el otro rollo, lo más difícil, a lo mejor,
puede ser el tiempo de que se pagan públicas. Pues una canción, a veces la conocen a 2, 3 personas, luego de esos 5, luego 10, luego 20, luego otros 100 y así va a ir creciendo. La canción después ya no se convierte en propia del autor, ya se convierte en propia del intérprete o de las personas que la convierten en parte de su vida, pero ya la música viaja y viaja sola, pero sí se lleva su tiempo. Bueno, también tiene varios matices, pero regularmente, por lo general, siempre lleva su tiempo. Dice aquí, mantenerse optimista porque el camino a seguir es lento y en ocasiones en que pensamos que no, y hay ocasiones que hemos pensado que no hemos avanzado. Pues sí, a veces sí se desespera las personas, es cierto, se desesperan. Podemos hacer comentarios, Lupita, nada más, si no quieres salir a cámara, está bien, pero puedes hacer comentarios a través de tu audio. Tú me dices o dejarme tus comentarios ahí escritos. Continúo con el número G. Hay que escuchar la radio para saber lo que el público está escuchando. Bueno, insisto, está hablando en un contexto del 2007, 2000, me imagino que 2000 al 2007, todavía no había tanta promoción del Internet como la música, como ahora, pero por eso está haciendo esto. Pero también es importante que la observación que está ya comentando es en serio. Bueno, hay que escuchar lo que se está consumiendo en términos de Spotify, de las nuevas plataformas, que ella pues en ese tiempo no soñaba, ni siquiera nosotros, pero que ahora existen y que nos dan indicativos de cuáles fueron las canciones que más se estuvieron escuchando, no las que se promovieron y que digamos, se consumieron, no, las que orgánicamente se movieron y se fundieron por millones. Entonces, ver más o menos cuál es el tipo de música que se está moviendo y, bueno, dentro de eso, cuál sería nuestro target, nuestra zona de donde queremos ubicarnos. Es un buen punto, es un buen avance o es una buena referencia. Dice, y se verá que hay una gran variedad de ritmos y estilos y que se deben de usar estas canciones como modelos a seguir. Y aquí dentro de modelos a seguir, pues puede ser a lo mejor la forma de armónica, las estructuras, y en fin, pueden ser muy útiles como referencia. H, su aceptación a la crítica es primordial. La aceptación de la crítica es primordial. Cuando alguien critique alguna de las canciones que uno hace, no te ofendas. La crítica puede ser muy constructiva porque los que la hacen forman parte del público en general. Y aquí tengo una anécdota personal. Yo me tocó compartir unas canciones o escuchar unas canciones de un compositor muy bien intencionado, muy amable, muy buena gente, siempre de una manera te trataba maravillosamente, pero él tenía una pequeña zona, bueno, una área de oportunidad, le vamos a llamar. ¿Y cuál era esta? Pues que en la guitarra solamente se sabía 4 o 5 acordes, todos estaban en do. Sus canciones, la primera canción escuchabas y la segunda parecía la misma, la tercera parecía la misma, la cuarta la parecía la misma y la quinta se parecía a la misma. Entonces, no había mucha variedad en ese sentido, no eran propósitos, eran nada más como música progresiva. Y eso se lo comenté y no fue bien recibido, tal vez no fui lo suficientemente diplomático o claro para no ofenderlo, pero ya después de eso ya no quiso que escuchara yo su música y me dolió mucho porque la verdad eh, esa parte de construir pues la tenemos todos, la podemos hacer todos, yo solamente quería hacerle patente. También he recibido críticas, alguna vez un compañero músico me dijo que de hecho, nada más canté una canción, no me escuchó más que de una canción, la mitad, una canción, y no me dejó terminar la canción, porque me dijo, ya sé lo que tú tocas, ya sé lo que tú armas, haces cosas como trova, ¿verdad? O sea, y ya, me ubicó, pues yo era compositor de trova, según él, porque él era, este, ¿cómo se llama? Bueno, tocaba guitarra clásica, y le gustaba mucho la onda del jazz y del blues, cosas así.
Entonces me dijo, tocas eso. Y ya no me escuchó. Ya ni siquiera me aportó concretamente pues, la letra, la música. No, simplemente me encajonó en algo y me dejó ahí guardado y bloqueó todo lo que yo le podía decir. Ya ni siquiera me dejó cantarle otras cosas que no eran de trova, pero bueno, pues así es, la crítica es así, y a veces bien intencionada, a veces mal intencionada, a veces te permite expresarte, a veces no te permite expresarte, a veces solamente te van a calificar desde la primera frase, otros te van a escuchar, pues porque a lo mejor son tus amigos, son tus cuates, o es tu familia, ¿no? Otros realmente van a escucharte y van a decir, no, genial, buena canción, me encantaría. Y ya hay personas que de plano te piden, no, sí, la meto en mi lista, a mi playlist y yo quiero escucharla. Y tengo por ahí conocidos que tienen mi música como dentro de su playlist, por ejemplo, las tengo algunas en YouTube y las ponen en su vida diaria, ¿no? Y me da mucho gusto. De hecho, otra anécdota es de una canción que le hice a una jovencita de, no sé, 2, 3 años de edad y yo se la compuse. Tuve el error de no registrarla, que es un tema también importante, y la niña creció, cumplió 12 años, presentó una enfermedad fuerte, grave en el cerebro, y la niña, pues a la fecha ya no está con nosotros, ya trascendió, y sus papás pues tienen la música, ¿no? Y es el único recuerdo que tienen de ella. Y yo les pedí, miren, por favor, grábenme el cassette para yo registrar mi música, ¿no? Y no hay bronca, quédensela, pero quiero saber cómo era, porque ni siquiera me acuerdo cómo era la canción, pero ellos dijeron que no, que era su música, como se las di en un disco para su hija, y jamás me la volvieron a regresar. Pero bueno, seguramente esta niña la recuerda con cariño, y fue una anécdota muy bonita, muy extraña, y no sé, pero bueno, muchas sensaciones ahí implicadas. Bueno, pues vámonos a seguirle con esta idea. Dice arriba la 10, dice, la crítica puede ser muy constructiva porque los que la hacen forman parte del público en general y para que nosotros tengamos éxito tenemos que escribir y componer lo que el público quiere escuchar. Y ahí me llevo a la referencia de lo que nosotros como artistas tenemos que tener claros dentro de esta idea de lo muy conocido, que sería repetir, y de lo muy desconocido, que sería completamente innovar. Y tenemos que encontrar una justa medida entre ambas cosas. La innovación, perdón, y la copia. Y encontrar nuestra justa medida, que la gente pueda reconocer lo que estamos haciendo, pero también que le suene conocido, porque si le suena demasiado nuevo, no lo escuchan. Si le suena demasiado parecido a otras cosas, pues van a decir pues que es una copia de tal canción. Mucha gente no sabe. Yo pensaba que la canción de Ángel Aguilar, la de que canta a dueto con Yuridia, pensé que era de ella, pero no, estoy encontrando que es del autor, Qué Agonía, exacto, la canción se llama Qué Agonía, es de un autor, es de un hombre, no recuerdo ahorita su nombre, pero está ahí en la Sociedad de Autores y Compositores de México, ahí aparece el autor de esta canción y como fue un hitazo, ella la lanzaron entre las dos, como una bomba, y pues yo decía que la había compuesto un hombre, yo pensé que la había compuesto su papá, Pepe Aguilar, porque por la tesitura está demasiado extensa para una voz no entrenada, es muy difícil cantar esa canción. Pero sí, la compuso un hombre, ahí sí le atiné, no fue Pepe, pero sí fue un hombre, y sí tiene esas, esas distancias, esa amplitud en su voz. Pero bueno, ahí está. Dice, hábitos que necesitamos formar, capítulo 1, necesita formar hábitos que le permitan aprovechar al máximo sus habilidades y su tiempo. Tomar notas. Hay que aprender a apuntar las ideas. Cuando llegue la inspiración, no confiarse en la memoria.
Tenga una libreta, una pluma, un lápiz y apunte el mensaje o las palabras de una nueva canción, la línea de un verso, unas palabras que riman, etcétera. Por sencillas o claras que parezcan en ese momento, no permita la posibilidad de que se las puedan olvidar. Además de esto, no olvide poner otra libreta junto a la cama para inspiraciones nocturnas, que de repente aparecen grandes ideas. Sí, bueno, ella está diciendo que lo hagamos en un cuaderno y un lápiz, ¿no? Pero ahora ya tenemos el celular, ya tenemos la grabación, un WhatsApp, un grupo que podemos tener ahí. Ahora, yo para mí, eso no me, bueno, soy de otra época, pero regularmente la gente guarda en el teléfono ¡pum! Y lo olvida. Y de repente ya le cuesta trabajo volverlo a leer o volverlo a reproducir uno por uno. Yo creo que sí estaría bien a lo mejor un blog de notas en el mismo teléfono, pero si se pierde el teléfono, pues se pierden todas las ideas. Entonces, sí respaldar de manera digital y de manera física el trabajo que se está haciendo. 2, almacenar esas notas en un lugar especial donde guardar lo que se escribió, porque si no sabe dónde encontrar sus apuntes, de nada sirvió ni haberlos grabado, ni haberlos videograbado o haberlos apuntado. Es importante, y como insisto, dos lugares, y si es mucho, uno muy despistado, pues 3, ¿no? El día que usted quiera empezar una canción nueva, hay algunas de estas ideas seguramente se pueden utilizar y ahí están esperándonos. 3, y aquí es una parte importante también. Hay que tener una lista de contactos en una agenda o en la computadora, perdón, de todas las personas que pudieran ayudarte en algún aspecto relacionado con las canciones. Ahí puede tener nombres de músicos, intérpretes, diseñadores de página de internet, diseñadores de gráficos para las portadas, editoras, estudios de grabación, disqueras, y poco a poco ir aumentando esta lista. Recuerde que puede también intercambiar contactos con otros compositores conforme los vaya conociendo y así ir aumentando su lista. Bueno, es una sugerencia de Stosal para tener mayor probabilidad de darle una buena vestidura a la canción que se pretende construir. Decían que a veces una canción mala con un excelente arreglo es maravillosa y a veces una canción muy buena con un pésimo arreglo, pues es como un vestuario de la canción, un, un buen equipo de, no sé, de maquillaje, de vestuario, de tinte, de muchas cosas, le da una presencia a la canción y que la puede engrosar, ¿no? Que la puede hacer ver bien. Bueno, vamos al número 4, dice, la práctica hace al maestro. Si toma en serio la escritura de sus canciones, hay que formar un hábito de escribir y componer. Si no todos los días, cuando menos varias horas, sean los días más despejados. El tiempo que le dedique a esto determinará en gran parte la cantidad y hasta la calidad de sus canciones. De usted depende cuánto tiempo le es necesario entregar a sus canciones para ir progresando bajo. Entre más tiempo le dedique, hay más posibilidades de que tenga éxito. La lista de contactos no termina nunca y entre más pronto empiece, más completa va a estar. Está hablando de los contactos ahora. Y luego dice, escoja bien el lugar donde quiere trabajar, tomando en cuenta donde cree que pudiera sentirse más a gusto para que deje fluir sus sentimientos e inspiración. Eso sí es importante. Si usted se va a dedicar a la parte de componer, un tiempo determinado, a lo mejor 1 hora, a lo mejor 2 horas, pero que nada lo moleste, que nada lo haga pensar, que usted se dedique a buscar, a bajar ideas, a construir notas, a ensayo y error, y de repente cae una buena idea, etcétera. Sí es importante de repente ese momento de introspección para encontrar las palabras con las cuales yo quiero expresar pues lo que yo tengo aquí adentro, ¿no? O lo que yo quiero compartir a través de esta idea musical. Bueno, vamos con con un aspecto de las canciones, el título. Según esta compositora, dice que una de las cosas importantes es el título. Dice, todo el mundo sabe que las canciones llevan título, pero pocos se dan cuenta de la importancia que tiene. Hay que recordar que este debe de señalar la emoción o la idea principal de la canción. Las palabras que forman el título deberán de ser repetidas varias veces en las estrofas o en los estribillos, por lo general en la primera o en la última línea de ellos. Muchas veces escuchamos una canción que nos gusta.
Si en esta canción bajo no se destaca ninguna frase, palabra o línea, no podemos saber el título, y a la hora de tratar de comprar la canción, aunque recordemos unas líneas o cantemos una parte de la melodía, inclusive si describimos de qué se trata, pues a lo mejor salimos de la tienda sin el disco, o en este caso, pues sabemos cómo se llama, pero le decimos Alexa y pues tenemos que buscarla en Google, ¿no? Ahora tenemos más herramientas. Pero sí dice que el título es un gancho, que debe estar con palabras fáciles de recordar y que generalmente se repiten de 2 a 3 veces, en ocasiones hasta más. Tenga cuidado de que la repetición no llegue a ser irritante, fastidiosa a los que lo escuchan. Bueno, ella yo creo que no estaba escuchando el reggaetón, pero por ahí va. Pero bueno, ese es otro tema. Me voy a la página 18. Dice, hay compositores que le dan valor al título que consideran mejor encontrarlo antes que escribir la canción, que la canción misma, a tal grado que dicen que hay compositores que piensan que con tener el título ya tienen la mitad de la canción hecha. Bueno, puede ser, podría ser. El título es un gancho que debe estar acompañado de otro gancho musical con un acompañamiento muy llamativo y fácil de recordar. No tenemos invitados extras. Voy a revisar aquí con si hay alguien más. No, no estamos bien. Bueno, pues continuamos entonces con la presentación. Vámonos para acá y seguimos. Bueno, vamos a una práctica que ella sugiere, que está explicado aquí. Yo la comparto y me parece que ya en el tema personal, pues pudiera ser de uso para que se empiece a aplicar dentro de la formación y la construcción de su propio repertorio, de su propia música, ¿no? Sus propias canciones. Escriba 5 títulos para cada una, procurando que suene novedoso y llamativo. No necesita terminar la lista el primer día, hágalo en etapas, porque aparte de ser agotador, aquí la calidad de su trabajo vale mucho más que el ahorro de tiempo. Ella sugiere 10 temas: el perdón, la confianza, el temor, la esperanza, la decepción, el agradecimiento, el coraje, la satisfacción, la desconfianza y la felicidad. Son 10 que ella puso ahí. A continuación, le doy un ejemplo usando la emoción tristeza, la que puso ahí arriba, dice, la cual no está en la lista, pero bueno, propone, sin deseos de vivir. La tristeza me da, pues, sin deseos de vivir, ganas de llorar, se me cerró la puerta. Va uno desarrollando en torno a ese tema diferentes frases que pudieran ser útiles al momento de construir la canción. Y luego dice, decida cuánto tiempo quiere dedicar la primera vez a escribir títulos y empezar con la primera emoción tratando de inventar los circotítulos. Si se siente estancado, siga con la segunda emoción y la siguiente, y tal vez trate de llenar los espacios que dejó sin completar y siga con las demás emociones. Cuando termine de escribir los 50 títulos, ponga a su lista a un lado para dejarla enfriar unos 3 o 4 días, porque de repente uno vacía las ideas y dicen, ay, qué buena letra. Pasan 3 días y dicen, ay, como que ahí ya no me gustó tanto, me hubiera gustado decir esto, otro, y lo cambia uno, lo ajusta al calor de la copa de vino, pues pudiera sonar bonito, pero ya después, a lo mejor en su juicio ya no sonó tan chido, ¿no? Vuelva a leerlos y marque lo que más le guste. Es una práctica que puede funcionar o uno lo puede variar. Si su interés es escribir canciones religiosas o de protesta, fácilmente puede usar estas palabras para el mensaje de sus canciones. Bueno, Lupita, dígame, le escucho. Hola, profe, perdón. Yo quería preguntarle, o sea, sí voy agarrando el hilo de todo, ¿no? Pero me entró la pregunta de, ¿qué es primero? ¿La melodía o la letra? ¿O es al tiempo? Según entiendo, lo primero que, de acuerdo a su proceso creativo de esta compositora, porque vamos a ver otros 3 o 4 libros que son buenísimos en relación a cómo construir una canción, ella dice que el proceso creativo debería iniciar por el título, pero creo que deja entrever que lo que titula una canción es la emoción que tú quieres describir o expresar en esta vivencia. Por ejemplo, si vas a hablar de amor, bueno, pues entonces la palabra amor sería el centro y de repente los temas que están aledaños y que tienen que ver con algo que tú quieres decir,
se van agregando y de ahí se va desarrollando la canción. Es decir, el tema o el título es, es la emoción o el grupo de emociones que tú quieres compartir a través de palabras y música. Creo que es por ahí la idea, ¿eh? No sé si Creo que contesta tu ya pregunta. lo entendí. Sí, 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 porque las veces que yo lo he intentado, o sea, como yo soy muy desesperada y yo quiero hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Y por eso a veces ya no le sigo porque lo quiero ya rápido, si me siento ya quiero acabar, pero me estoy dando cuenta que, como dice, ¿no? Puede llevar hasta días. Entonces sí, solo se trata de ser pacientes y pues sí, creo que así como lo dice, a lo mejor, sí, empezando por el título como lo sugiere esta Mari Dosal, ujú, sí, este, pues hacerlo por el título y desarrollar la idea, ¿no? Ir llenando conforme pues van pasando los días y conforme a la emoción, ¿no? Es así lo que es. voy entendiendo y supongo que depende a la emoción, también escoges las tonalidades y las alturas. Así es. Sí, una de las cosas que pudieran, que se pudieran aducir aquí es que hay personas que prefieren empezar con el ritmo y con los acordes, y de ahí ver qué melodía sale y de ahí qué letra le pongo. Hay otros que dicen, no, yo primero la letra, el título o las letras y después bueno, pienso en el título. O otros, no, primero los acordes, a ver qué siento, ¿no? Y ya después veo qué ritmo le pongo y después ya veo los arreglos. ¿Y Aquí usted la sugerencia, cómo a- lo a- hace, profe? al final va mi cierre y ahí les voy a comentar Okey, de qué se trata. va, Sí, muy bien, gracias. sí, de acuerdo. Bueno, pues, continuamos. Entonces dice, si su interés es escribir canciones religiosas o de protesta, fácilmente puede usar estas palabras para el mensaje de sus canciones. Por ejemplo, para canciones religiosas, confianza, Señor, tengo confianza en ti, agradecimiento, como agradecer todo lo que me has dado, la felicidad, tu palabra me da felicidad, canciones de protesta, coraje, todos saben lo que pasa, no están, esperanza, hay que vivir la esperanza, tener la esperanza, miedo, vamos a quitándonos el miedo. O sea, el tema de la idea de dónde se va a perfilar la canción en ese gran segmento de tema, ahí puede entrar el título y de ahí se empieza a desarrollar según esta propuesta, esta práctica de Dosal, que suena bastante interesante, ¿no? Dice, ahora, ¿está listo para buscar opiniones entre su familia, amigos y compañeros de trabajo? Aquí viene un proceso, una parte del proceso muy interesante y también muy difícil. ¿Por qué? Porque en México tenemos a grandes sabedores que son especialistas de fútbol, especialistas en todo, y de repente las formas de explicarlo o de compartirlo o de recibir nuestra crítica, de darnos su crítica, pues no es a veces muy afable. Pero pues hay que aventarla, ¿no? A ver qué pasa. Igual y de 10 cosas que está por ahí, subrayan una que de repente coincide con todos y la verdad es que pudiera ser un elemento importante. Así hay que cerrarse. Dice, dele la lista de sus títulos pidiéndoles que marquen el mejor título de cada grupo de 5. 5 paquetitos, 5 títulos y a ver, de aquí, ¿cuál te gusta? De acá, ¿cuál te gusta? Sin permitir que vean las respuestas entre ellos, o sea un trabajo de propuesta individual. Compare sus elecciones. Cuando encuentre que varias personas eligieron el mismo título, pues ha de ser por algo. Algo le sonó. Trate de buscar lo que es ese algo que hace que un título se destaque entre los demás y de la misma manera encontrar qué es lo que tiene de malo los que nadie seleccionó. Es un trabajo, pues, muy crítico, ¿no? Pero válido, también es válido. Para los que les gusta trabajar en grupo o en equipo, es muy buena idea juntarse con 2 o 3 conocidos que escriban o compongan canciones. Ella sugiere que no deben de ser más de 3 o 4, porque esto no funciona muy bien con equipos grandes. Decidan cuánto y qué tan seguido quieren juntarse y pida que traigan cuaderno y lápiz, pluma desde la primera vez. Por cierto, voy a tener una reunión el viernes con un maestro poeta y vamos a ver sus letras y vamos a ver de ahí qué podemos sacar. Va a estar interesante también ese proceso. Próximo viernes a las 5 de la tarde voy a estar aquí con un maestro. Cómo vamos a trabajar y vamos a ver qué resultado nos da. Sobre todo que los humanos se emparejen y luego si eso nos coteja, pues a ver qué produce. Es un poeta queretano. Dice, dice, cuando se vuelvan a juntar, fíjense en la gran variedad de títulos, probablemente encontrarán unos que vieran mejor, con otra emoción, por ejemplo, tristeza,
A lo mejor no va tan de acuerdo con tan pronto te vuelvo a ver, el cual describe mejor el optimismo, esperanza o felicidad. Es decir, que haya congruencia entre el título y la descripción de los momentos o de las frases que se están escribiendo abajo. ¿Por qué sugiero que trabajen junto y en equipo? Bueno, estas juntas los obligan a hacer la tarea, nos obligamos a escribir. Es muy agradable practicar acerca de cómo se escriben las canciones de otras personas interesadas en lo mismo, así se animan entre todos, aprenden de lo demás, lo bueno y lo malo. Si toman en serio su sueño de escribir canciones, pueden sugerir cambios en lo que hacen los demás. La tarea de escribir títulos en ese capítulo les servirá para practicar su creatividad, para descubrir títulos llamativos, hacerle recordar de la importancia de los títulos, estar listo con el material a la hora de escribir sus ideas. De todos modos, solo o en grupo, no deje de inventar sus títulos. Esa sería la primera parte de este material. Va a haber varias que vamos a ir viendo. Se los voy a entregar igual, resumidito, para hacerlo rápido. Ya si ustedes quieren, pueden bajar el material completo y aventarse el libro completo y todas las prácticas que tiene el libro. Pero bueno, aquí nada más dejé esta para que pudiera ser de acceso libre. Y bien, lo prometido es deuda. Vámonos directamente al siguiente tema de lo mismo, en donde tiene que ver con el proceso creativo, y aquí es donde yo meto mi cuchara. ¿Por qué razón? Si supiéramos el proceso creativo que llegara, por ejemplo, en los podcasts, a mí me encanta ver, por ejemplo, que el compositor de tal canción te dice, no, mira, es que yo hice esto, y entonces yo estaba así, y entonces yo escribí esto, y te explican cómo fue su proceso creativo. Es muy enriquecedor, porque encuentras que cada uno tiene su forma de construir sus propias letras, sus propias ideas, su propia música, sus cuadernos, sus rayones y todo, ¿no? Entonces es muy interesante. Por ejemplo, a poner aquí se llama algo más que el título de esta letra ya tiene música, pero no la tengo grabada. De hecho, no la tengo registrada. Pero, por ejemplo, si se está viendo aquí el blog, por ejemplo, dice algo más que solo sangre. De repente, ¿qué es eso, no? Algo más que solo sangre. Tal vez el título lo pueda mejorar, no lo sé, seguramente sí. O seguramente la idea que yo pretendo es esa. Y en mi descripción yo escribí esa letra, me puse a hacerla, y en el blog tengo precisamente registrado cómo surgió esa letra, y ya están los tachones de la hoja que yo hice. Y, por ejemplo, ¿de qué trataría, no? Algo más que solo sangre. No sé si me pudieras decir, Lupita, como de qué piensas con este título, a qué se refiere algo más que solo sangre. Mientras Quizás habla como familia. puede ser. ¿Qué más te suena? Mm. Suena rara, ¿no? Sí, Sí, pero mira la letra. Algo más ok. que solo sangre, y dice, aquí está la letra. Mis canciones están registradas bajo el título de Historias de un gato. Esta es la tercera colección. Tengo 2 colecciones registradas. Ahorita voy por la tercera. Dice, algo más que solo sangre, música y letra. La música ya la tengo, pero la letra aquí está. La música todavía voy a escribirla y registrarla. Por eso no la he subido completa. Porque es otro tema importante, ¿no? El registro de las canciones. Pero vamos a ver. Me haces creer que la vida resulta toda de azares, aunque fluya de mi herida algo más que solo sangre. Me haces creer en mi destino, polvo es de estrellas y causares, aunque no encuentre mi camino, que no hay destino, solo andares. Es una rima simple, es una métrica sencilla, dándole prioridad a la idea de que intento mencionar ahí, ¿no? Dice, me hace pensar que mis amores, fortuitos juegos y al olvido, aunque no sienta perdedores o ganadores bendecidos. Me haces pensar en el retorno, silencio frío y calavera,
y dice, aunque presienta muy al fondo mi alma vieja y viajera. Me hace soñar que la familia son integrantes de una casa, aunque observe su sonrisa, que todo rostro que me pasa. Me hace soñar que lo hermoso solo es piel que manoseas, aunque se sienta delicioso, sincero abrazo el de quien sea. Me haces creer que el sistema me haces víctima y esclavo, aunque sienta que este tema es porque no tomó el mando. Me haces creer que la vida resulta toda de azares, aunque fluye de mi herida algo más que solo sangre. Interesante, ¿no? Sí, Rara. está bonita. Y aquí está el borrador. Es una hoja de cuaderno que fui escribiendo, que fui tachoneando, que fui y que aterrizó así, en ese momento aterrizó la letra y la canción, tocó la guitarra, entonces rápido fue, escribió. Pero tal vez la emoción, ahí está la sugerencia de mi armonía, abajo la idea, la grabación que hice de la canción, ahí la escribí, ahí están las tachones de lo que dejé que no usé, ahí están señalados, no sé si se van viendo ahí. Son 1, 2, 3, Sí, 4, 5, 6 y las 7, ¿no? Que son todas las frases, todas las ideas que recabé en ese momento. Lo hice como en unas 4 o 5 horas. Y así, jugando, escribiendo, buscando, me fui a la cafetería, regresaba y escribí otra vez y daba la clase y otra vez volví a escribir. Me dejaron solo, seguí escribiendo cuando estaba en Cobac. Y esto fue lo que salió. Es un proceso semejante, un proceso así. Hay cosas que son, estas son personales, vivencias de historias mías, otras son historias contadas, otras historias que sé, que me han platicado y que, bueno, las plasmo aquí. ¿Cómo ves? Está interesante, ¿no? sí, sí está muy bien. Esto fue, como dije, inmediatez, así salió rápido y así se quedó. Hay otras que me llevaron más tiempo, pero voy a mover, por ejemplo, este, hay una canción que se llama, por ejemplo, Trascendental. Trascendental es una canción que escribí hace muchos años, hace muchísimos años. No sé, en el 2020, no, yo creo que más. En 2015, yo andaba en otras ondas. Y esta canción la escribí porque la amiga que me la platicó se llamaba Rosy y su nombre de ondas astrales y todo eso era Onchi. Entonces, era Rosy Onchi y ya después se llamó de otra manera, pero bueno, ahí se llamaba Rosy Onchi. Y ella tenía un novio que parecía que se conocieron así mágicamente y el amor, ¿no? Como te hace, bueno, el enamoramiento, cómo hace que veas las cosas. Y ella me decía que su unión había sido una unión de almas, ¿no? Entonces, bajo ese momento, yo tenía que salir de Morelia a Querétaro y pero tenía yo por ahí un tiempo de hora, nos sentamos con una guitarra y nos pusimos a escribir la letra y entonces esto fue lo que salió. Ella esperaba en la sequía de amor de besos mortales. Él caminaba, él la seguía, buscando su amor. El tiempo concedió la gracia que dos creó en ese par de almas que él unió. El tiempo concedió la gracia inmortal, el alfa y el omega en mantra. Esa frase fue matadora, ¿no? Me encantó. Ella la compartió, dijo, oye, ¿por qué no esto? Y así se fue armando la rola. Ella lo observa, le reconoce, su cuerpo tembló de emoción. Él caminaba, le reconoce, su mano palpó su temblor. Y repite, el tiempo concedió la gracia que Dios creó en ese par de almas que él unió. El tiempo concedió la gracia inmortal, el alfa y el omega en mantra. Modula la canción y luego dice, el tiempo concedió la gracia que Dios creó en ese par de almas que él unió. El tiempo concedió la gracia inmortal, el alfa y el omega en mantra, el alfa y el omega en mantra, el alfa y el omega en mantra, y decidimos ponerle trascendental. Y ahí está. La voy a poner para que la escuches, espero no te Sí, aburra. Ahí no, no, va para allá, en este está momento. bonito su título.
Sí, ¿te gustó? Ah, qué bueno. Sí, sí me Ahí gustó va, todo. ahí va, ¿eh? Apago mi audio para que se escuche. Si no se escucha, me avisas. Ella esperaba en la sequía de amor, de besos mortales. Él caminaba, él la seguía, buscando su amor. El tiempo concedió la gracia que Dios creó en ese par de almas que él unió. El tiempo concedió la gracia inmortal del alfa y el omega en Mantra. El tiempo concedió la gracia que Dios creó en ese par de almas que él unió. El tiempo concedió la gracia inmortal del alfa y el omega en Mantra. Ella lo observa, lo reconoce, su cuerpo tembló de emoción. Él caminaba, le reconoce, su mano palpó su temblor. El tiempo concedió la gracia que Dios creó en ese par de almas que él unió. El tiempo concedió la gracia inmortal del alfa y el omega en Mantra. El tiempo concedió la gracia que Dios creó en ese par de almas que él unió. El tiempo concedió la gracia inmortal del alfa y el omega en Mantra. El tiempo concedió la gracia que Dios creó en ese par de almas que él unió. El tiempo concedió la gracia inmortal del alfa y el omega en Mantra. El tiempo concedió la gracia que Dios creó en ese par de almas que él unió. El tiempo concedió la gracia inmortal del alfa y el omega en Mantra. Alfa y el omega en Mantra. Alfa y el omega Muy bien. Pues esa es la rola. ¿Qué tal? Está muy nice. Aparte, o sea, se siente así como la música también te lleva como a sentir como esa búsqueda, ¿no? Como si fuera como esos pasos que ellos daban, no sé, se sentía raro, pero bien padre. Bien, entonces fue así. Esta canción así se hizo. Se dio una temática, se dio como la idea de qué se buscaba. Me pareció que el ritmo era más así, más un tema menor, un acorde menor. Sí, creo que empieza en la menor, se va hacia do, un sol, un re menor, la menor. O sea, un círculo menor y ya. Y sobre una onda, una agregación ahí un agregado de una modulación para quitarle lo plano. Claro, un buen saxofonista estaría poquísima, no tengo más que mis deditos, entonces, pues bueno, el arreglo se hizo lo más que se pudo, pero esa es la idea del título. El título marca perfectamente, pues todo el cuerpo de la canción, ¿no? ¿Cómo ves?
¿Puedo comentarte otra? ¿Puedo comentar otra? Sí, profe, sí. Muy bien. Aquí esta canción se llama Se va por el tiempo. El tema, el título es encriptado, tiene toda la intención que sea así, es para una persona que compartió vida con un servidor y la idea es que quede una idea muy, muy personal. Ya han pasado muchos años, pero muchísimos años. Y esta canción se escribió tratando como de recordar esa historia de esta persona. Entonces, el tema se compuso, lo compuse, primero describiendo un poco a la persona, ¿no? Ella tenía el pelo negro, ella era blanca, tenía el pelo muy negro, de hecho hasta era negro y se lo pintaba de negro, entonces se veía negrísimo el cabello, entonces contrastaba el color. No tenía, recuerdo que no tenía, no era lacio su cabello, su cabello tendría que ser chino, entonces era el pleito ahí siempre de... Y otra de las cosas es que ella cuando se reía, reía así con toda la fuerza, con toda la potencia, se escuchaba en toda la calle la risa que tenía. Entonces, y uno de sus traumas, que hasta la fecha, y creo que hasta la fecha creo que no tuvo hijos, fue precisamente ese. Ella siempre anheló de manera muy, muy, muy fuerte ser madre y no pudo. Y en ese momento, bueno, pues todavía era joven, había esperanza de tener, de tener familia. Pero esta canción se quedó grabado ese anhelo y que bueno, ya a la postre de la vida, pues simplemente ya no sucedió, ¿no? Pero habla de esa idea y entonces por eso de repente, si no tienes este contexto de la historia, yo no la explico, bueno, ahorita ya la estoy explicando aquí en público, ¿verdad? Pero, porque además ya ha pasado muchos años, mucho tiempo, ya es un tema creativo más que de otra cosa personal, pero tratando de integrar la idea de cómo surgen las canciones, cómo se expresan. Entonces, la letra va, la tarde en tu pelo negro crespo, que es la descripción de ella, muere a tiempo en un tiempo que se va, ¿sí? Donde cae, donde termina, se acaba el tiempo y es una metáfora muy interesante. Una sed no seca los labios, la juventud, la belleza del momento, ella me gustaba, yo le gustaba, era una atracción muy fuerte y no surgen los besos que mitiguen nuestra ansiedad. El silencio produce la tierna idea de dos almas que se van por el tiempo. Bueno, ahí está, ¿no? La de esta, ahí está. Vamos a ver, luego sigue Cuna que aguarda la querida infancia y hace alusión del deseo de ser madre, esperanza que cuidas y aspirará a tu fragancia. Ella cuando sudaba olía a jazmín, olía perfume. Es una condición muy extraña en seres humanos. Yo jamás lo sabía, jamás lo supe. Pero ella sudaba y su olor era de perfume, era muy raro. Y dice, risa desnuda despierta la noche, a ese tema de la risa, quedo gemido, fresco viento del norte, el destino en silencio conduce el concierto del quedo gemido y la esperanza que se va por el tiempo. ¿Qué te parece la letra? Está padrísima también. Bien, y aquí va la música. Hasta me la imaginé. Sí, el tema, ¿no? El tema, Sí, ya con ese contexto, da mucho que decir. La gente toma las canciones y las adecua a sí mismo y les da su propia claro. interpretación, pero el contexto de esa canción es muy personal por ese punto. Y vamos a escuchar la música y espero que te guste.
pelo negro crespo muere a tiempo en un tiempo que se va. Una sed nos seca los labios y urgen los besos que mitiguen nuestra ansiedad. El silencio produce la idea, la tierna idea de dos almas que se van por el tiempo. Por el tiempo. Una que aguarda la querida infancia, esperanza que cuidas y aspirará tu fragancia. Risa desnuda despierta la noche, quedó gemido fresco viento del norte. El destino en silencio conduce el concierto. En quedó gemido y la esperanza que se va por el tiempo. Por el tiempo. Ahí está el tema. ¿Qué comentarios? Hasta segunda voz y todo, sí, así es. Sí, le hice la segunda voz y todo. Esta vez esta grabación, ahí me pulí un poquito más. Pero sí, es para, precisamente haciendo, tratando de compartir este proceso creativo del título. Se van por el tiempo, es una frase que no significa nada para mucha gente. Se van por el tiempo, qué, quiénes, cuándo, dónde, no tienen nada, no tiene sentido. Es una metáfora que en sí misma no se explica, salvo que tengas el contexto, que tengas esta breve explicación, y entonces le da todo el sentido del mundo. Por eso es importante de repente escuchar los podcasts de los creadores para entender ese momento y ese momento creativo de las ideas que vacían pues en su música, ¿no? Así es. Bien, y con este tema voy a terminar. Este tema es una canción que por ahí le pedí a un maestro que me la grabara y yo le grababa una de sus canciones. Lo hicimos así, yo le hice un arreglo a su canción, él me hizo un arreglo. Estaría padre preguntarle cómo hizo él su proceso creativo de sus canciones, como la dice que esa canción que él grabó, bueno, que él escribió y que yo canté, la hizo hace muchos años. A mí me gustó, me pareció interesante, pero dice que él, pues de las canciones que yo le envié, esta fue lo menos peor que le pareció. Le digo en tono de broma, no sé, nunca me lo dijo, nunca tuve oportunidad de platicar con él, pero me mandó una versión con su voz y me pareció genial. O sea, un gusto poder escribir para que alguien más pudiera cantar una de las ideas. El tema se llama Deseo. Creo que la palabra deseo implica mucho y si queda duda, pues está la palabrota con unas manos ahí agarradas, pues no muy precisamente saludándose. Y el tema está acá, yo lo compongo, yo lo escribo, lo canto aquí, pero aquí está la letra
Deseo se dice la letra, ¿cómo deseo? Deseo, y el deseo es carnal, ¿no? ¿Cómo deseo besar tu cuello y con mi aliento hacerte reír? ¿Cómo deseo grabar en mi memoria el perfume de tu piel y nunca perderlo? Es tácito, es directo, es concreto, no busca demasiado. Hasta la siguiente. Que me lleve al fin del mundo, que me guíe al infinito. No existe frontera que me impida seguirte. Que me lleve a tus labios rojos y coquetos. Que tu voz musite un quedo sí. O sea, por un lado, muy, de repente muy de estómago y de repente se sublima esta sensación. Luego un intermedio, y luego dice, cómo deseo desnudar tu cuerpo y beso con beso todo recorrer. Cómo deseo que a tu linda boca la aprese el deseo y las ansias locas. Y luego viene la parte inefable, ¿no? Tu voz como rayo parta, dividiendo en dos el cielo, que el mismo infierno se enfríe de miedo. Así termines llorando, terminemos sonriendo y con un beso me digas te quiero y otra caricia se sienta de nuevo. Todo un proceso, todo un momento, todo un clímax y un volver a empezar. Es una canción muy circular, que siento yo que es circular. Me faltó agregar que en la armonía pasada nunca pasó de 2 acordes, la canción pasada. Y esta, bueno, ya tiene otra armonía. También es una parte de la exploración que yo hago como cantautor. Y aquí está la versión, dice aquí, la versión especial en la voz y piano del maestro Alejandro Solano, cantando Deseo, de mi autoría, y bueno, le da un sabor impresionante con su arreglo, con su piano, y con una voz que no es mía, con una voz que interpreta una idea, pero que la convierte en algo suyo. Y aquí te la voy a poner, y con eso vamos terminando esta tarde, noche, o noche, más bien. Gracias por la paciencia. Vamos a ver. Como deseo besar tu cuello y con mi aliento hacerte reír. Como deseo grabar en mi memoria el perfume de tu piel y nunca perderlo. Que me lleve al fin del mundo, que me guíe al infinito. No existe frontera que me impida seguirte. Que me lleve a tus labios rojos y coquetos. Que tu voz musite un quedo sí. Como deseo desnudar tu cuerpo y beso con beso todo recorrerlo. Como deseo que a tu linda boca la aprese el deseo y las ansias locas. Tu voz como rayo parta, dividiendo en dos el cielo, que el mismo infierno se enfríe de miedo. Así termines llorando, terminemos sonriendo, con un beso me digas te quiero y otra caricia se sienta de nuevo.
Ahí está. ¿Cómo te pareció? Te digo que bien bonita porque, o sea, como que te hace sentir el calorcito de la canción, ¿no? Sí, claro, claro. Y, El momento, y los cambios armónicos, o sea, como que cada vez iba subiendo más de intención, ¿no? sí, el maestro creo que captó bien la idea. También que en el parte de la modulación, en la que en la canción original no está, no hay no hay modulación. Y él me parece que la metió muy atinadamente como arreglista y le dio Sí, un realce en la parte final, muy fuerte, porque además la parte más álgida, ¿no? Tu voz como sí, rayo parta, dividiendo dos el cielo. Que el mismo infierno se enfríe del miedo, ¿no? Ay, güey, qué impresionante. Ay, perdón por mi francés, pero sí, me gustó mucho el aterrizaje de sí, la está propuesta. muy padre. Ujú. Entonces ya cuando la escuchas en la voz de alguien más y cómo la capta, cómo la disfruta, cómo la interpreta, pues le da un cuerpo muy distinto, pero que parte de la misma idea, ¿no? La palabra deseo, pues está bien expresado porque está hablando de una intención, está hablando de una necesidad, dentro de las necesidades de Maslow, pues, la básica, ¿no? De reproducirse, pero visto desde un punto de vista primero muy materialista y luego después embullido en una sensación de poesía, de, de un sentido inefable, de un sentido ensoñador que tiene también el proceso del acto amatorio de los seres humanos, ¿no? Cuando tiene algo, cuando está lleno de esa parte física, pero también lleno de esa parte emocional que acompaña o que debería acompañar el proceso del amor este, íntimo. Así es. Entonces, bueno, creo que la canción lo logra muy bien, cierra el círculo de dónde inicia, dónde se proyecta, tiene un momento de clímax y vuelve a cerrar. Y a propósito fue el hecho de poner la palabra y otra caricia, empieza de nuevo, empieza el ciclo. Es una canción interminable para mí. Bueno, ¿algo que compartir, Lupita? No puedes agradecerle porque está bien padre. O sea, ya cuando entiendes el contexto de las canciones, ¿no? Del porqué y la idea del compositor, aunque pues a uno los puede llevar como a su propia perspectiva, pero pues no está de más conocer el contexto de la persona a quien escribió y entonces como que es más fructífero entenderlo, ¿no? Sí, mucho más Entonces, pues profundo. agradecerle, pues compartirnos sus canciones que están muy bonitas. Creo que ya había escuchado unas en YouTube, pero ahorita de verdad que con estos contextos, pues ya fue diferente hasta la sensación, ¿no? Qué bien. Sí, por esa razón, cuando el intérprete, retomando los temas de las clases pasadas, cuando el intérprete va, un cantante, como tú, como yo, entiende la canción, es bueno, ¿no? Pero si te adecuas y le hablas al compositor y le dices, oye, pues en un podcast, en una entrevista, en, en algún espacio público, él dice, bueno, pues es que yo en realidad esta canción para mí significa esto, ¿no? Para mí significa otro. Ah, dices, bueno, pues sí le atiné, sí, creo que sí le atiné a lo que él quería decir. O no, yo la vi de otra manera, ¿no? Por ejemplo, el caso de ¿Y cómo es él? La canción del maestro José Luis Perales, todo el mundo le decía, pues le estabas platicando la canción a una hija o a una esposa, ¿no? Que se iba con el otro. Y él decía, no, no, es una historia de alguien que me la contó y yo la escribí, pero no, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Pero así se interpretó y así se quedan la gente. Sí. Pudiera ser que lo que nos dice él sí se adecue ese contexto le arrope o sencillamente es tan universal que, caray, cada quien le da su interpretación. Su En significado. fin, su significado, exactamente. Pero bueno, en fin. Pues yo de aquí terminamos. Agradezco mucho tu atención. Son 10:37 de este delicioso 27 de agosto. Del 25 vamos a terminar. Si hay algo más que comentar.
te lo agradecería. ¿Con qué nos quedamos en esta charla? Y para mí fue un gusto y un placer pues, hablar de mi tema favorito, que es hablar de mí mismo, de mi producción musical. Y pero me gustaría que cerráramos con algo con lo que tú te quedes, sobre todo motivarte a construir tus propias canciones, no todo lo contrario, no decirte, mira, están geniales y ojalá nunca me vas a rebasar, no, todo lo contrario, pues yo te estoy mostrando a esto, algunas ideas de cómo construirlo para que tú empieces a construir tus propias ideas. Las primeras ideas que yo hice, que yo realicé como cantante, como cantautor, a mí me parecieron que están espantosas, ¿no? Pero pues tienes que empezar. Y igual en una de esas Sí, resulta que no es para ti es espantosa, pero a lo mejor para otra persona le resulta el tema que andaba buscando fabuloso. y funciona, ¿no? O sea que yo creo que la única manera de aprender a componer, pues sí, es componer. Aquí están unas sugerencias, en esta clase se vieron unas, la siguiente clase vemos otras, y vemos algo más de otros procesos creativos también, y bueno, nos vamos enriqueciendo mucho más con varios puntos de vista. Por favor. Claro. Pues en general, todo muy bien. Ya, o sea, ya había hecho yo como, no, nadie me había dicho cómo hacerlo, ¿no? Sino que de repente, pues un día me senté a escribir, pero como le decía, pues intentaba como hacer todo al mismo tiempo y me desesperaba como no poder pasar al segundo verso, ¿no? O se me acababan las ideas o ya no sabía cómo interpretar lo que quería o estaba sintiendo. Pero ya como con este pequeño, mm, como manual, como reglamento que nos compartió. Una Bueno, sugerencias, ¿no? sugerencia de Ajá, sí, técnica, pues, sí, una exacto, como manera, las sugerencias es una manera, como decía, ¿no? O sea, cada quien pues va agarrando la onda, pero pues primero es como empezar a hacerlo y yo creo que después ya uno va encontrando su propio método, ¿no? claro, Me gustó, o sea, creo que está muy bien, porque como que así a mí en lo personal me va a ayudar como a enfocarme primero en una idea y después de que ya haya resuelto eso, paso al segundo, que es la melodía o la armonía, ¿no? Pero sí, creo que así me pone más como en orden y quizá pueda yo como tener un avance, este, pues más en paz, ¿no? Como no tan presionado ni tan atragantado de querer ya terminarlo, sino como claro, entender que es un proceso también. claro. Entonces, pues la verdad me animó, o sea, me gustó mucho. Gracias por preparar el tema, porque la verdad tengo mucho tiempo queriéndolo hacer, pero como le decía, no sabía cómo por dónde empezar. Y aparte, pues sí, ¿no? Hoy es un día así como que me siento bien cansada, pero así como que se me fue todo y me concentré totalmente en la clase. Se me hizo bien cortita. Y pues agradecerle mucho también por compartirme sus letras. Eh, Todo estuvo muy padre, sí, sí me gustó. Y me quedo con la idea de la constancia, como decíamos desde el inicio, la constancia y la disciplina de hacerlo, ¿no? Porque motivación, pues depende de muchos factores, ¿no? De tu estado de salud, de tu estado económico, de lo que te rodea. Entonces, pues no siempre va a estar como al 100. Entonces es mejor tratar de ser constantes a pesar de los pesares y eso pues nos va a ayudar, como decía, a ser mejores, ¿no? Sí, y con eso, comentar que a veces te sientas y escribas una línea no significa que no sea un éxito, que Claro, significa que algo salió y algo se queda. Ahora, es un proceso que se va construyendo y que como hacer tortillas, es poco a poco, vas agarrando el modo, vas agarrando tu ritmo, vas agarrando la forma de la tortilla, de la gordita, no sé, o de jugar fútbol, pues poco a poco, hasta que llega un momento que lo conviertes en una más capacidad ágil, y ¿no? luego en una habilidad y luego Ujú, después en un virtuosismo y a lo mejor estamos escuchando a Lupita Ternado, la cantante y gran ujú. compositora de éxitos mundiales. No lo sé, depende, Sí, sí, depende de uno, ¿no? De estar ahí intentando y que se vayan saliendo las cosas. Y bueno, también después el trabajo del mercado, cómo se vendan, cómo se llama, bueno, ese es otro rollo. Pero el proceso creativo es algo muy personal, es algo muy delicioso, muy sabroso, muy intrínseco, muy interno, sí, pero sí hay que sentarse
y chambearle, ¿no? Meterle Claro. ideas y pasear. Tengo un cuaderno que por ahí quería mostrárselos, así lleno de cosas, lleno de escritos, lleno de muchas cosas que ahí tengo y que están ideas y que las escribí, las pasé a un blog para un día consultarlas y ahí están, ahí se quedan y de repente quieres hacer algo y las vuelves a releer y te salen las ganas y vuelves a reescribir y desarrollas otra vez el proceso y se amplían y se mejoran. Y, por ejemplo, también ayuda mucho que pues metas literatura, poesía a tu cabeza, que Claro. veas cosas, que les escribas, que les reinterpretes, ¿no? A los grandes maestros como a mí, mi escritor favorito, Amado Nervo, a mí me encanta toda su obra. Me gustan más su poesía, más que sus cuentos, más que su... Y entonces ahí, al momento de acercarme a Amado Nervo, me descubrí que soy gran apasionada de la poesía, de los poemas, me encanta la poesía. Sí. Y entonces, sí me aviento de repente en la semana uno o dos, tres, no me aviento más, porque con dos o tres figuras que escucho, que veo, híjole, me dan ganas de escribir y entonces empiezo a escribir cosas y me despiertan así las ganas de hacer. Pero No, cada quien va creando sus propias formas, ideas, por ejemplo, de podcast, de gente que escribe, de gente que habla, de libros que por ahí estás leyendo, de revistas, siempre tener la lectura y también la pluma se va aflojando escribiendo. Eso sí, lo han dicho todos los escritores, aflojar la pluma, es lo que le llaman, ¿no? Hacer muñeca con la pluma, pues es como va soltando la parte creativa de la letra. Y bueno, hay gente que ya lo hace de manera muy fuerte y pues nosotros le vamos intentando ahí buscándole de vez en cuando, pero no hay que dejar de hacerlo, no hay que dejar de hacerlo. Lupita, nada pues te más me agradezco, gustaría agregar algo más, resaltar, sí, que sí, o sea, sí por su nivel de lectura y su habilidad, pues sí, también era algo bueno, y yo antes, como les decía, que escuchaba sus canciones, que llegué a escucharlas, pues como que no entendía muchas cosas, ¿no? Pero ya bajo los contextos y todo, y quizá ya con el tiempo, pues como que ya vas entendiendo la letra, ¿no? Porque su letra no es cualquier cosa, la verdad es que es muy compleja y no, como que tiene otro nivel, ¿sí me explico? Entonces eso también lo hace, bueno, lo siento como superior. Siento que a veces la música que escuchamos o que se está metiendo mucho en el mercado ya es muy sencilla y a veces pues está perdiendo como esa, no sé si sea llamarle poesía, como, como esa complejidad, ¿no? Como que cada vez es más sencilla y, y ya no tiene, mm, como que ya no te lleva a pensar, ¿no? Ya nada más son solo palabras que rellenan y las de usted no, tienen más complejidad. también tengo gustos culposos, ¿eh? También he escrito cumbias, No, sí, y también están muy claro. sencillas, están leves, también tengo otras cosas ahí sencillas, Pues hay de todo, ¿no? pero es eso, tienes que escribir de todo, no puedo, a lo mejor pudiera ser que escriba una canción muy compleja para dos acordes, o, o canciones muy rítmicas con otras, depende de lo que tu producto, cómo te lo imagines, cómo lo saques, como amor, te amo, sí te amo, es una canción que tiene armonía, que tiene cambios de ritmo, que tiene cambios de compás, casi imperceptible, no se siente. La canción que escuchaste es una canción de dos acordes, la otra canción que escuchaste pues, tiene una complejidad mayor, el maestro además le agrega la modulación que le da una connotación Ujú. todavía más fuerte, más y las imágenes que veo, por ejemplo, yo nunca olvido que son imágenes muy fuertes, esta parte donde dice, tu voz como rayo parta, dividiendo dos el cielo, o sea, a mí siempre, lo primero que veo es esa imagen, me llena esa frase me llena de luz mi cabeza y me imagino una voz rompiendo el cielo, y soy cantante, entonces la idea de voz, explorando el mundo en movimiento como si fuera un rayo, pues yo no sé de dónde saqué esa frase, pues salió y me cantó, ¿no?
Y sí, y además la frase que dice que el mismo infierno se enfríe del miedo. O sea, que qué Sí, tan sí. impresionante puede ser el rayo, ¿no? O la fuerza eléctrica, ese fenómeno de luz que está sucediendo que el infierno le da miedo ver tanta luz que le llega hasta allá y se apaga, ¿no? Se extingue. Pues es una serie que te puede llevar a la reflexión, pero que también te puede llevar a la escritura, ¿no? A volver Sí, a escribir, y ahí ya sacas una idea y de ahí sacas vas y puedes hacer otra canción, la segunda parte, la tercera, no sé. Creo que así es como se hace la escritura. Creo que es así como se hace el, el, el escribir una idea y ponerle musiquita. Bueno, pues agradezco mucho tu atención. muchas Para los gracias, que profe. alguna vez van a ver esto, pues ojalá les guste. Saludos. Sí, te agradezco mucho que me hayas acompañado. La A idea usted, profe, gracias. es mantener esta clase los miércoles, compartiendo, por ejemplo, porque se quede una base ahí de conceptos, de ideas para la gente futura que viene, que seguramente van a ser más, y que puedas compartir también con tus alumnos, para tus clases, para, para todo lo que es nuestra idea del método que venimos manejando, el concepto de la La Academia Yolwar tradición. Ujú. y la tradición. Así es. Pues muchísimas Muchas gracias. gracias, profe. Cierro la transmisión. Gracias por todo Te siempre. agradezco mucho y Dios te bendice. Y recuerden que la vida sin Bye. música sería un error.